Hola, buenos días. El día de hoy estamos en el área de enfermería. Mi nombre es Natalia. Yo soy Ana Vázquez, soy la doctora Yael Guadarrama para servirles, soy médico epidemiólogo. Tengo una maestría en gestión de la calidad en establecimientos de salud y otra maestría en administración en establecimientos de salud. Y con mucho gusto estamos aquí a la hora. Estamos el día de hoy aquí para hablar un poco sobre las enfermedades que se presentan en la escuela con la especialista para saber más o menos qué protocolos debemos de tomar cuando se presenta una enfermedad en nuestros alumnos. Ok, ¿podría decirnos qué es un epidemiólogo y cuál es su función? Claro que sí. Los epidemiólogos somos médicos que al término de nuestra carrera y nuestra formación realizamos un examen nacional de residencias médicas y cuando lo aprobamos entramos a hacer la especialidad. Nuestra especialidad en epidemiología dura 3 años y básicamente te formas en los 3 niveles de atención. Y bueno, nuestra función principal es tener un seguimiento de todas esas enfermedades de vigilancia epidemiológica, desde cualquier enfermedad infecciosa, detectarla, tratarla y dar un seguimiento hasta su alta. Es importante que nosotros, como epidemiólogos, damos también un seguimiento a nivel poblacional. ¿Y qué significa esto? Si tenemos un caso, tenemos que hacer investigación en su familia, en su trabajo, en otros niveles para tratar de limitar y cortar cadenas de transmisión, que es lo más importante. El cortar una cadena de transmisión te genera que la enfermedad se limite y no haya más personas enfermas. Nosotros tenemos otra área que también es estadística. Nosotros generamos información para las autoridades sanitarias para que ellos puedan tomar decisiones importantes. ¿Me puede indicar, por favor, cuál es la diferencia entre una epidemia, una pandemia y un brote? Claro que sí. La diferencia entre esos 3 conceptos radica en la escala de la propagación de la enfermedad. Ajá. Por ejemplo, un brote básicamente se centra en el aumento de casos en un área geográfica específica. Ahorita les voy a explicar con un ejemplo. Estos brotes se pueden limitar con medidas sanitarias locales. Una epidemia es un aumento en el caso de una enfermedad de manera ya que sobresale los límites normales en que se presenta esa enfermedad en otros años previos. Y ya una pandemia es una epidemia que ya se desplaza a nivel poblacional, a nivel mundial, en diferentes países, en diferentes regiones del mundo. Por ejemplo, cuando fue la epidemia por COVID-19, comenzó como un brote en un mercado de Wuhan, China, y se reportaron en ese hospital 4 casos con los mismos síntomas de infección respiratoria, que evolucionó rápidamente a neumonía complicada, y algunos casos la muerte de los pacientes. De pronto, ese brote se expandió para ser una epidemia, ya todo lo que fue Wuhan, y posteriormente a China. Ya posteriormente se hizo una pandemia porque se empezó esta enfermedad a distribuir en diferentes partes del mundo. Esa es la gran diferencia. Es la extensión o la magnitud de la enfermedad en diferentes poblaciones. Okay. ¿Qué tipo de enfermedades se investigan más en el ambiente escolar? Mira, de todo tipo de enfermedades, pero las más frecuentes son pediculosis, hepatitis A, virus Coxsackie y enfermedades respiratorias como COVID, influenza, virus sincicial respiratorio, entre otras, pero son las principales. ¿Me puede indicar qué medidas de prevención considera más efectivas para evitar contagios de enfermedad? Principalmente uso de cubrebocas, sobre todo cuando los niños tienen una infección respiratoria. Y otro muy importante es la higiene de manos. La higiene de manos, según UNICEF, disminuye hasta un 23% de enfermedades respiratorias, un 42% enfermedades como hepatitis A, cólera. Entonces es súper importante que los niños al ingreso al colegio realicen una higiene de manos y durante su estancia en el colegio también en diferentes momentos como antes de comer, después de ir al sanitario, si tienen contacto con sus fluidos nasales o corporales hay que hacer lavado de manos. Y también podemos hacer fricción de manos en diferentes momentos también con alcohol gel. Perfecto. ¿Qué papel juega la higiene personal en este ámbito?
La higiene personal en todo momento es de suma importancia, pero en los escolares más, porque aquí vienen a hacer ciertas actividades que nos generan mucho más, que tengan mucho más flora transitoria. La flora transitoria es aquella flora bacteriana o viral o micótica que llega a permanecer en nuestro cuerpo, que no es de nuestro cuerpo, pero se mantiene ahí y hasta que tú hagas un aseo se quita. Entonces es súper importante que se bañen diario, que diario se cambien la ropa interior, exterior, y también la higiene bucal es súper importante. ¿Cuál sería la importancia de la ventilación en aulas y espacios cerrados? Mira, la ventilación también juega un papel importante porque estando en un ambiente cerrado, la cantidad de bacterias, virus que están en el ambiente, pues es elevada, pero si tú ventilas un lugar, va disminuyendo esos microorganismos que están en el ambiente. Pero no solamente es la ventilación, sino que también tenemos que tener una limpieza y desinfección de las aulas o de los lugares cerrados para disminuir todos estos microorganismos. ¿Es recomendable que los alumnos se queden en casa si tienen síntomas como tos o fiebre? Mira, es subjetivo. Lo que necesitamos siempre es una valoración médica. Porque te puedo poner un ejemplo, si llega un niño que tiene tos y que ha tenido tos por 3, 4, 5 días, pero es asmático, tú no le puedes limitar la entrada al colegio porque no va a infectar a nadie. La situación de su pulmón es porque está inflamado el bronquio y entonces está tosiendo, pero no precisamente tiene una infección. Entonces, si tú me dices fiebre, bueno, la fiebre es mayormente indicativo de que tienen una enfermedad infecciosa, sin embargo, tampoco es lo único que pueden tener. Por eso siempre es recomendable una valoración médica. Sin duda, si tienen una enfermedad que puede ser infecciosa, que puede transmitir a los demás pequeñitos, pues es recomendable que se queden en casa hasta que mejoren para cuidar al paciente y también a los otros pequeñitos. ¿Qué pasos nos recomienda seguir si detectamos varios casos de una misma enfermedad como gripe o gastroenteritis? Mira, el colegio lo que tiene que hacer primero que nada es ver si los casos se relacionan en tiempo, lugar y persona. Si esos se relacionan, entonces tienen que hacer una investigación para ver si esto es un brote y dar obviamente seguimiento. También dependiendo del tipo de patología que tengan o que encuentren, son las medidas preventivas que tenemos que instaurar. Entonces es diferente si tú me dices gastroenteritis, ¿qué vamos a hacer? O si me dices, hay casos de varicela en el colegio. Son diferentes todas las medidas que se llevan, pero básicamente el colegio tiene que ver de qué enfermedad se trata, cuántos casos hay, si se relacionan en tiempo, lugar, persona, y dar ese seguimiento de medidas generales para tratar de limitar la enfermedad. ¿Cuándo se considera que ya tenemos un brote dentro de la escuela? El brote se considera cuando son 2 o más casos de una misma enfermedad. Es decir, si tienes 2 pacientes con varicela en un grupo, eso ya es un brote. Si hay 2 casos de enfermedad pie, mano, boca, a lo mejor no en el mismo grupo, pero compartieron a lo mejor la clase de música, la clase X, clase de danza, no sé, y hay riesgo de que, bueno, estuvieron juntos, entonces hay riesgo de contagio y eso ya lo podrías considerar como un brote. 2 o más casos, pero que siempre se relacionen en tiempo, lugar y persona. ¿Cuál sería el rol de los padres de familia ante un caso sospechoso en casa o en el colegio? Pues siempre llevar a una valoración médica, si es que están en casa, si es que tienen síntomas de una enfermedad que pudiera ser contagiosa, mejor permanecer en casa hasta la valoración médica, obviamente avisar al colegio y ser muy honestos porque hay veces que llegan a traer a los pequeñitos enfermos y obviamente ese tiempo en el que están, aunque sean unas horas, es riesgo para los demás pequeños de poderse contagiar. Entonces es súper importante que los padres de familia sean honestos y en cuanto detecten estas situaciones, pues tratar de limitar traerlos a la escuela. Y si, por ejemplo, durante el colegio, durante las horas del colegio, detectan ustedes una enfermedad en los pequeñitos, pues los padres de familia deberían de acudir inmediatamente por el pequeño. ¿Qué importancia tiene la vacunación dentro del ambiente escolar? Mira, la vacunación, tanto en el ambiente escolar y a nivel global, es una herramienta muy importante para prevenir enfermedades. Tú sabes que hay vacunas que han logrado incluso erradicar enfermedades como la viruela, la poliomielitis, el sarampión.
Entonces, es de suma importancia. De hecho, hay enfermedades prevenibles por vacunación, que son precisamente esas enfermedades que previenes tú que tenga el paciente al vacunar. Y es de suma importancia, por ejemplo, ahorita que tenemos el brote de sarampión a nivel nacional, estamos tratando de aumentar las coberturas de vacunación para limitar las personas que puedan enfermar de sarampión. Las vacunas, por ejemplo, han evitado entre 3.5 y 5 millones de muertes de manera anual en la población. Entonces es súper relevante vacunarse. Aparte de provocar una protección individual, pues también es una protección a nivel poblacional, porque hay vacunas que tú las aplicas y también se da ese efecto que le llamamos vacunación en rebaño, que es cuando tú vacunas a un paciente, ese paciente indirectamente también puede vacunar a otras personas. Okay. ¿Cómo podríamos promover una cultura de salud y prevención sin alarmar a los padres de familia? Mira, para comenzar, cuando tienes casos o tienes un brote o alguna situación dentro del colegio, es importante no solo avisar al salón de clases donde está ocurriendo, sino a toda la población, a toda la comunidad escolar, porque precisamente ahí viene todo lo preventivo. Y nosotros como padres podemos identificar que algo está pasando y, bueno, tener la información relevante para que podamos detectar esa enfermedad. Entonces, es importante dar la información a toda la comunidad escolar. Es importante que nosotros podamos dar toda la información sobre esa enfermedad que está ocurriendo dentro del colegio por medio de trípticos, por medio de a lo mejor alguna plática informativa, alguna capacitación, algún taller a los pequeños. Y con esto, pues obviamente disminuye la preocupación de los padres y estamos más alertas para poder detectar alguna enfermedad de lo que está sucediendo dentro del colegio. Otra de las enfermedades más relevantes son las infecciones de vías respiratorias, porque como ya comentamos, el virus o las bacterias se quedan en el ambiente y entonces los demás pequeñitos las respiran y es como se pueden contagiar. Y por eso es importante el uso de cubrebocas. Cuando ya detectamos que un pequeñito está teniendo tos o alguna otra sintomatología, estornudos frecuentes, rinorrea, hay que colocarle el cubrebocas para que pueda limitarse este contagio para los demás. Son principalmente, pero puede haber varicela, por ejemplo. Varicela también, como es una enfermedad que se transmite por vía respiratoria, también el ambiente juega un papel muy importante, porque si tú tienes un paciente con varicela en un lugar cerrado, también el virus de la varicela es muy pequeñito, entonces puede suspenderse en el ambiente y contagiar a más pequeños rápidamente. Sí. Principalmente. Otra enfermedad es el virus Coxsackie, es también muy frecuente dentro del ámbito escolar, porque obviamente los niños tocan superficies, tocan fomites como sus lápiz, su pluma que se prestan, luego se la meten en la boca. Entonces es súper difícil también limitar con los niños un brote por Coxsackie, pero no imposible. Si tú les explicas cómo se contagia y demás, y haces todas las medidas higiénicas que son importantes, vas a limitar rápidamente. ¿Qué mensaje le daría usted a las familias que dudan sobre enviar a sus hijos al colegio cuando hay noticias de alguna enfermedad? Mira, yo creo que siempre como padre de familia el miedo te invade, ¿no? Tú escuchas que hay algo en el colegio y ya no quieres llevar a tu hijo, pero finalmente volvemos a lo mismo, es cuestión de brindar información y de que los padres de familia tengan información suficiente para decir, bueno, si hay un brote de pediculosis, pero está en tercero de secundaria y mi niño es de preescolar, ¿no? Entonces, siempre tener esa información, tener en dónde está haciendo el brote, por eso les comentaba, es súper importante informar a toda la comunidad estudiantil de lo que está pasando, en qué zona, para que tengamos cierta limitación en un área específica en donde está ocurriendo. Y los papás, aparte de informarse, pues tienen que también tener confianza en que también el colegio está haciendo las medidas preventivas y de seguimiento para ciertos brotes, y que limitan, obviamente, que los demás niños se puedan contagiar. ¿Qué pasa si como padre me entero de un rumor o hay desinformación sobre una enfermedad? Lo que ya mencionamos, ¿no? Nuevamente acudir con las autoridades escolares o con ustedes, servicio de enfermería, para que nos puedan brindar información y que nosotros nos quedemos más tranquilos de qué es lo que está ocurriendo y cómo podemos prevenir. Pero siempre es preguntar, informarse. ¿Cuál sería la principal lección que nos ha dejado la pandemia sobre el cuidado de la salud en ambientes escolares?
Mira, yo creo que ha sido una gran enseñanza la pandemia y por desfortuna aprendimos que es importante higienizarnos las manos y ya no lo estamos haciendo. Nos enseñó que debemos usar cubreboca cuando estamos enfermos, cuando tosemos, cubrirnos y todo eso, todas las medidas por desfortuna ya no las estamos realizando. Esas son enseñanzas que nos dejó también de enseñanza que es importante cuando tú detectas que tu población se va a enfermar, pues mejor aislarla. Y ya vimos también que podemos tener ese alcance de tener la educación por vía Zoom, por vía virtual, ajá, y tratar de limitar toda esa propagación de la enfermedad. Ajá. Nos ha enseñado también que es importante, cuando tú te cuidas, cuidas a los demás, claro, y que es importante también tener comunicación con las autoridades escolares para informarles que mi hijo está padeciendo cierta enfermedad, o también informarse de lo que está sucediendo en la escuela para tratar de entender y prevenir. Una de las cosas que nos ha enseñado es que una enfermedad puede tornarse en epidemia o pandemia en cuestión de días o meses, y siempre debemos estar alerta, ¿no? Ahorita estamos padeciendo un brote de sarampión a nivel nacional, entonces siempre debemos estar alerta, porque un caso de sarampión se considera como brote. Ahí sí no aplica que son 2 casos o más. Con uno que tengamos, eso ya es un brote. Ajá. Entonces es súper importante, ahorita que estamos padeciendo estos casos a nivel nacional, que tengamos una prevención, que tengamos muy presente esa definición operacional de caso sospechoso de sarampión para poder hacer acciones de inmediato, notificar a jurisdicción sanitaria, a ustedes hacer acciones, notificar a toda la comunidad escolar y poder prevenir de alguna manera. Y obviamente también, si ya estamos viendo que tenemos casos de sarampión, revisar las cartillas de vacunación, checar que los pequeñitos de todo el colegio tengan su vacuna, y si no, hay que mandarlos a vacunar para que de alguna manera, mediante la vacunación, tengamos esa prevención. ¿Qué vacunas considera importantes y que tal vez no se encuentran dentro de las instituciones? Mira, existe algo que se llama esquema básico de vacunación. Es un esquema que aplicamos en los niños menores de 5 años y consta de ciertas vacunas, pero efectivamente hay muchas otras vacunas, por ejemplo, meningococo, que no están dentro del cuadro básico y que podemos de manera externa y privada aplicar a los pacientes para protegerlos. Está varicela, hepatitis A, meningococo, virus de papiloma humano, entre otros. En este caso, sí hay alumnos que nos preguntan, por ejemplo, sobre la vacuna de VPH. En el sector público nos hacen una aplicación, pero en la Organización Mundial de la Salud nos indican que son 3 aplicaciones. En este caso, ¿a dónde nos podemos acercar? Sí, efectivamente, a veces por cuestiones de economía y por cuestiones también de algunos datos que tenemos de protección, el sector salud solamente aplica 1 o 2 aplicaciones de vacuna de virus de papiloma humano. Antes colocaban las 3 dosis, como lo comenta la Organización Mundial de la Salud, después disminuyeron a 2. Me parece que actualmente este año solamente se va a aplicar 1, ahora en niños y en niñas, pero evidentemente la protección, dependiendo de la cantidad de dosis, va aumentando. Con 3 dosis tú aseguras el 99% de protección, con 2 dosis hasta el 95% de protección. Y con 1 dosis disminuye considerablemente, pero bueno, eso es lo que se está manejando por el momento. Pero si alguien quiere completar su esquema, como lo manda la Organización Mundial de la Salud específicamente en esta vacuna, yo les puedo apoyar para conseguir la vacuna. Bueno, sería alumnos del colegio, claro, un poquito más económico. Ok, esta recomendación también se podría hacer con otras enfermedades, por ejemplo, varicela. Efectivamente, ¿sí? Cualquier vacuna nosotros podemos aplicarla para disminuir el riesgo de enfermedad. Perfecto. ¿Cómo podríamos contactarla o en qué lugar se encuentra su clínica o su consultorio? Mira, si gustan, podríamos hacer citas al número 55 35 59 91 85 personalmente. Pues le agradecemos su tiempo y dedicación para orientarnos a despejar algunas dudas sobre las enfermedades contagiosas. Muchas gracias por el apoyo en este rama de la epidemiología. Es muy importante que todos nos conozcamos y sobre todo que nos haya apoyado en esta
la entrevista. Al contrario, gracias a ustedes. Para mí es un placer. Y sí, efectivamente, muchas personas no conocen lo que hacemos nosotros los epidemiólogos. Y también es súper importante la actividad que tenemos de poder capacitar y dar información a la población. Por ejemplo, ahorita estoy dando un taller de educación menstrual, que también me parece súper importante para las pequeñitas entre 8 y 12 años, para que aprendan sobre su menstruación y todo lo que deben conocer para tener una buena gestión de su menstruación. Y también los invitamos al curso, igual a los mismos teléfonos se pueden informar. Y yo les agradezco, para mí ha sido un placer, les agradezco también la invitación y pues muchas gracias. Gracias.